Mira, partamos de lo que tú decías, yo estoy convencido de la convicción que tienen las autoridades de que el pueblo no se levanta, o sea, de que es un pueblo agachado, como bien decía Martin Luther King, este defensor de derechos civiles en Estados Unidos. Ellos tienen la convicción de que hagan lo que hagan, el guatemalteco no reacciona. Es decir, se le puede hacer cualquier cosa, que el guatemalteco está en su realidad, cree que lo que el Estado hace no forma parte de su vida, ¿verdad? Cosa que es totalmente equivocada, y bajo esa convicción, pues el sistema sigue, este sistema perverso que tenemos de partidos políticos, se sigue alimentando de precisamente de lo que es su combustible, que es la corrupción, que a su vez trae a Guatemala o tiene a Guatemala como un paraíso de negocios ilícitos cada vez más. Aquí prospera todo, la piratería, prospera el negocio de carros robados, el contrabando, el tráfico de niños, todos los ilícitos encuentran un lugar próspero aquí en Guatemala. Pero entonces yo creo que esto lo vamos a resolver solo cuando tienen que haber dos cosas que tienen que hacer clic. Uno es un liderazgo que desafíe a este sistema, creo yo, que lo desafíe y que lo enfrente de cara. Y dos, gente que se una a esos liderazgos. Puede ser uno o varios, no importa, pero que se una de verdad, que lo respalde. Porque si eso no se da, pues estamos condenados a que este ritual de cada 4 años, como ya se dice comúnmente, nos demos cita, todos los guatemaltecos, a escoger a nuestro pío favorito, ¿verdad? ¿A qué pío te gusta más? ¿El de este color, el del otro color, el del otro color? Al jefe de la banda. Y yo creo que es triste porque entonces ya hasta el ritual democrático que son las elecciones, pues lo vemos ya hasta con cinismo, ¿verdad? Y ha perdido ya nos queda motivación de vamos a elegir, porque es una posible opción, o sea, es una posible ventana de cambio a la elección, sino que ya vamos casi con la convicción de que vamos a ir a elegir al bandido siguiente. Bueno, y acuérdate, pues Manfredo, que bueno, este es un tema para prácticamente otros programas que serían múltiples los que vamos a hacer, pero desafortunadamente el guatemalteco, usted que me está viendo, todos caemos en el mismo vicio, porque vamos a votar por el que le toca, por el menos malo, o porque ni modo no hay otro. Sí. Y eso es desafortunadamente lo que ha sucedido. Y por eso vamos de uno a otro, como tú dices, ¿verdad? Sí. Y lo lastimoso es de que pues cada vez más los partidos, el que probablemente va a entrar y el que probablemente va a salir, empiezan a negociar aún antes de las elecciones. Su pacto de impunidad. Su pacto de impunidad. Entonces ya estamos viendo nosotros cómo en el Congreso pues ya aprueban leyes juntos, como ya hacen muchas cosas juntos, pero se están protegiendo las espaldas de una vez. Dentro de los índices, cuando se hablaba, por ejemplo, de la parte institucional, se menciona que algo de lo que llevó más abajo todavía a Guatemala, si se puede, es el hecho del incremento marcado en la corrupción. Sí. Una corrupción que es como aquellos cánceres infiltrativos que se llegan hasta la última parte del cuerpo, que es esta nación. ¿Qué piensas tú de la corrupción? Mira, yo creo que desafortunadamente la corrupción, de ser un mal, pasó a ser, como tú bien lo defines, un cáncer que ya está amenazando la vida de la sociedad misma de Guatemala, porque ya es una corrupción generalizada, no es aquella corrupción nada más como la veíamos todavía en los años 80, principios de los 90, que era una corrupción administrativa y a ciertos niveles, ¿verdad? Era una corrupción que se hacía en altos niveles y sobre todo de orden administrativa. Ahora la corrupción ya agarró todo, o sea, agarró las cortes, agarró todas las instituciones del Estado, el Congreso, las alcaldías. Entonces ya la motivación de llegar a un puesto
es precisamente para tener una oportunidad de enriquecimiento ilícito. Y que la gran tragedia es que sí hemos venido a pura presión, se han aprobado legislación necesaria para combatir esos delitos, pero las instituciones no le dan vida a las leyes. Entonces las leyes están ahí como en un cementerio porque las instituciones simplemente no las aplican. No las usan. Es que a los que tienen que aprobarlas no les interesa. Precisamente, porque ya son los afectados. Exactamente. ¿Verdad? Entonces dice, pues ellos están cuidando sus intereses más que cuidando los intereses del pueblo. Pero esta es la corrupción, por ejemplo. Se menciona muchas veces, algunas gentes dicen, mire, pero si es que el guatemalteco no percibe la corrupción como un problema, porque mire, lo más importante es la falta de empleo, puede ser la situación económica en general, la seguridad. Pero no hay nada de eso por la corrupción. Exacto. Entonces se trata de engañar al pueblo una vez más, diciéndole, no, si la corrupción no es un problema. Pero hemos visto a nivel internacional, el señor vicepresidente de Estados Unidos, después de una visita a la región, pues dice abiertamente que la corrupción es el problema fundamental de nuestros países. Sí, porque si no eliminamos o reducimos, porque eliminarla del todo sí es casi una misión imposible, pero reducirla sí es posible, pues entonces no va a haber inversión, no va a haber salud, no va a haber seguridad, porque entonces lo que tenemos hoy es una policía muy corrupta, ¿verdad? Infiltrada por la corrupción, que no, obviamente no es capaz de dar seguridad porque está del lado del negocio. Entonces, yo creo que un gobierno que simplemente frene la vorágine de corrupción, el fenómeno, ya crea condiciones para empezar a reconstruir todas las demás áreas. El área de salud, educación, todas las demás áreas, el clima de inversión que necesita el país. Pero si el gobierno, cualquiera que sea, no hace eso primero, nada de lo demás tiene, porque entonces estamos jugando como hace este gobierno con las cifras, es que crecimos al 4%, un promedio superior a lo que creció la región. Sí, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve haber crecido 4% si seguimos con los problemas estructurales de siempre? Y vamos para atrás, porque todo el mundo nos está diciendo que vamos para atrás. Y desafortunadamente Hugo casi que no puede abrir un medio del Guatemala de noticias, de radio, televisión. Yo aquí tengo varios y en todos ellos la primera plana siempre dice el FODES comprando maquinaria por excepción, 108 millones. ¿Qué tiene que andar comprando el FODES la maquinaria? El Ministerio de Cultura y Deportes gasta 25 millones en un polideportivo que lo anuncia un candidato a alcalde como su obra. Sí. Es decir, la tremenda extensión de esa corrupción. Sí. Tú mencionabas el ejemplo de la Policía Nacional, porque obviamente mucha gente, pues obviamente es corrupto, los altos niveles son corruptos, claro, pero también son víctimas de lo mismo, porque cuando uno ve a través de nuevo de los medios que pues, se atreven a mostrarlo, pues los agentes de policía viven muy mal, los tienen hacinados, sin agua, mala paga, no les pagan. En fin, un país en el cual maestros, salubristas no les han pagado en meses. Así es. ¿Y todo ese dinero dónde está? ¿De dónde sale para toda esa compra por excepción? Que siendo, ¿te das cuenta? 1.900 millones o algo así, se han venido comprando por excepción. Sí, mira, y yo recuerdo muy bien haber dado unas pláticas ahí en la escuela de policía, en la zona 6, y fue pues como darte cuando no ves una ventana, ¿verdad? Que está tan transparente que no la ves y te topas con ella y regresa, me invitaban a dar pláticas sobre este tema de corrupción en la policía, a los que se iban a graduar de policía, y realmente los policías cuando uno habla de eso se le quedan viendo como quien dice, ¿este está hablando en serio o qué? Y varios de ellos, uno de ellos me dijo, mire usted, de verdad usted no cree lo que está diciendo, ¿verdad? Porque nosotros aquí ganamos tanto cuando nos pagan a tiempo, nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos necesidades también como usted. Claro. Y entonces, ¿cómo espera usted que tengamos un comportamiento, una conducta ética, llamémosle o como sea, recta, si todo el ambiente en el que trabajamos nos ahoría a lo otro?